Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura Arroyo, estoy a cargo de la clase número 3 del curso de Acceso a los Derechos Humanos y la idea es que podamos avanzar respecto a las clases anteriores y adentrarnos en el mundo de los indicadores de derechos humanos. La clase anterior, con el video anterior que participaron, se hizo énfasis en el enfoque de derechos humanos, que es el eje, el marco conceptual que atraviesa todo el curso, y a partir de la adopción de tratados internacionales de derechos humanos que los estados suscribieron voluntariamente, los estados se han obligado a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos. Estos fueron trabajando a lo largo del curso hasta ahora. Entonces, en función de este marco y de estas obligaciones que los estados han suscrito y han decidido que las políticas públicas que definan en el marco de sus competencias, en el marco de sus estados, tienen que estar atravesadas por este enfoque de derechos, vamos a analizar, a ver cuáles son las bondades, las ventajas, las desventajas respecto del uso de estos instrumentos de medición que son los indicadores, pero particularmente los indicadores de derechos humanos. Como han visto, hay diferentes vías para lograr la exigibilidad de los derechos humanos. Una de ellas es el uso de indicadores. Entonces la idea es usar un indicador, ¿sí?, una posibilidad de utilizar este instrumento de medición que se viene utilizando en diferentes estados para diferentes cuestiones, enfocarlos en cuestiones de derechos humanos y crear indicadores específicos, indicadores de derechos humanos, que, como van a ver en la bibliografía que tienen para leer, son diferentes a aquellos indicadores sociales que tradicionalmente, o sociodemográficos, que se utilizan en los estados, sobre todo los servicios de estadística, ¿sí?, que procesan estos datos y que se utilizan para diseñar políticas públicas, para evaluar algún estado de situación o alguna problemática social que se encuentra en algún estado en particular. Estos indicadores de derechos humanos son diferentes a esos indicadores sociales, no es que los excluyen, no es que se menosprecian, sino que estos indicadores de derechos humanos tienen que responder a estas obligaciones básicas que estipula el enfoque de derechos humanos, que es de respetar, de proteger y garantizar. Es decir, estos indicadores de derechos humanos son necesarios su creación específica, o sea, es necesaria su especificidad para dar cuenta sobre las obligaciones de los estados. Es decir, con los indicadores sociales uno no puede dar cuenta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones en términos de derechos humanos que tienen los estados. Solamente con los indicadores sociales, a veces los estados no procesan la información en términos de derechos, no son suficientes para poder decir que tal derecho o cual derecho social se encuentra vulnerado o se encuentra garantizado, vulnerado para todos los grupos sociales de determinado país. Quizás no son suficientes, quizás no tienen toda la información necesaria para dar cuenta sobre el disfrute de estos derechos. Entonces, por eso resulta necesaria su especificidad y por eso se han hecho determinados desarrollos desde los sistemas de protección de derechos humanos como desde el ámbito de la academia. Hay que tener en cuenta que también hay otros desarrollos, indicadores que, por ejemplo, otros antecedentes que tienen que ver con la creación de los indicadores de desarrollo del PNUD. Naciones Unidas en sus diferentes oficinas ha avanzado sobre diferentes tipos de indicadores, pero ahora llegamos a la instancia donde se han hecho desarrollos específicos respecto a los indicadores de derechos humanos. En principio tenemos el modelo de Naciones Unidas y el modelo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Entonces la idea es también plantearles cuáles son sus diferencias y cuáles son los avances que se han hecho en la materia en cada uno de los sistemas de protección de derechos humanos. En primer lugar, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha planteado, tiene como ustedes sabrán, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la convención madre, si queremos decirlo de una manera, respecto a protección de derechos humanos, y está el Protocolo de San Salvador, que en 1999 entró en vigor, que es un protocolo adicional a la Convención Americana que dispone protección a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Entonces se conoce como Protocolo de San Salvador. En este protocolo se estipula que los estados tienen que
los estados que han suscrito este protocolo tienen que presentar informes periódicos dando cuenta del estado de cumplimiento de los derechos que están en el protocolo, ¿sí? De las medidas progresivas que fueron adoptando para cumplir con este protocolo. Esto para asegurar los derechos de las personas que rigen bajo los estados que firman estos instrumentos internacionales. Entonces, en función de la obligación que tienen los estados de suscribir informes diciendo cuándo han cumplido o qué medidas han tomado para satisfacer los derechos, se han planteado diferentes avances para decir que estos informes periódicos se hagan en base a estos indicadores. Es decir, que van a tener que plantear estos avances o estos retrocesos, estas políticas que han planteado para satisfacer derechos a través de un modelo de informes que está basado en indicadores de derechos humanos. Generalmente los estados presentan informes muy largos donde dan cuenta derecho por derecho de todas las acciones que han hecho. El protocolo de San Salvador y la idea que se propone del grupo de trabajo que está encargado de diseñar este modelo de indicadores para dar cuenta sobre estas obligaciones han propuesto unas, por decirlo, plantillas o modelos de informes donde los estados tienen que dar cuenta sobre la información que allí se les solicita. Entonces, a partir del 2010, este grupo de trabajo del protocolo empezó a trabajar en este modelo de indicadores, en su diseño, y recientemente fue aprobado ese diseño, por lo que los estados a partir del 2014 van a tener que empezar a presentar la información con este sistema. ¿Cuál es el diseño de este modelo de indicadores que está propuesto desde la OEA? Es plantear un sistema de indicadores que tenga indicadores cuantitativos y señales de progreso cualitativas, es decir, poder brindar información que cuenta sobre lo cuantitativo, sobre el sistema estadístico que tenga el Estado, y señales de proceso cualitativas, es decir, cómo los actores sociales, las sociedades civiles y demás, cómo viven estos fenómenos sociales que se están cuantificando y que se están cualificando en función de los dos modelos de medición que se están tomando. Entonces, estos indicadores cuantitativos y las señales de progreso cualitativas van a estar organizadas en tres tipos de indicadores: estructurales, de proceso y de resultados. Y para sumar complejidad, en el sentido de poder advertir violaciones de derechos humanos o avances en el cumplimiento de derechos, estos tres tipos de indicadores van a estar organizados en base a tres categorías conceptuales, que son la recepción del derecho, es decir, cómo el Estado en su sistema legal recepta e incorpora estas obligaciones que tiene en el marco legal interno; el contexto financiero y compromiso presupuestario, cómo el Estado desde su presupuesto dispone cómo va a gastar determinado dinero, o sea, y eso nos va a permitir saber qué jerarquía o qué prioridad le da el Estado a la solución de determinado problema social y las políticas que dispone, que ha diseñado, que está implementando para dar esta solución. Y en tercer lugar, la tercera categoría conceptual son las capacidades estatales, cómo el Estado se organiza internamente para implementar estas políticas, diseñar las políticas y demás. Y a su vez, de las categorías conceptuales se agregan tres principios que resultan transversales a todos ellos, que son la igualdad y no discriminación, el acceso a la justicia y el acceso a la información y la participación, que, como han leído en las unidades anteriores, constituyen tres estándares clave de los derechos humanos, que tienen que ver con la igualdad, con la posibilidad del acceso y la difusión de información, con la participación de los afectados en las políticas públicas, así como el acceso a mecanismos de reclamo, sea administrativos o sea judiciales. Entonces, este tipo de información va a tener que estar, el tipo de información que tiene que brindar respecto a la satisfacción de los derechos tiene que estar organizado en función de este diseño. Este diseño va a permitir dar cuenta sobre las intenciones que tiene el Estado, cuáles son las propuestas que tiene el Estado para brindar solución a las políticas públicas, a los problemas, digamos, a las violaciones de derechos humanos que tiene que resolver a través de políticas públicas, los esfuerzos que ha hecho y los resultados que ha obtenido, ¿sí? Cuáles son los compromisos que ha obtenido internacionalmente, cuáles son las políticas, los esfuerzos que ha implementado y cuáles son los resultados que ha arrojado. Ese es por decirlo de una manera, cuál va a ser como el resumen de lo que uno tiene que leer cuando lea este diseño.
Este sistema, como dije anteriormente, está en vigencia y los estados tienen que responder cuando respondan a respecto a sus obligaciones al protocolo de San Salvador, tienen que dar cuenta bajo este diseño cuáles son las medidas que han tomado para responder a esto. Y a partir del 2014 tienen que presentarlo de acuerdo a este sistema. Por último, el sistema de Naciones Unidas ha propuesto también un modelo de indicadores, comparte con el sistema de derechos humanos de América la división tripartita entre indicadores estructurales, indicadores de proceso y de resultado, sumado a indicadores que sean cualitativos, ¿sí? Eso en el diseño se comparte. La diferencia radical es que no tienen las categorías conceptuales, no tienen los principios transversales dichos de este modo, sino que toman atributos atributos característicos de cada derecho para trazar los indicadores. Si esto lo está llevando a cabo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, si ustedes ingresan a su página y pueden ver estas plantillas que son de muy fácil acceso y de muy fácil lectura, van a poder ver que de cada derecho se determinan determinados atributos específicos, característicos que corresponden solamente a ese derecho, y en función de ello se diseñan y se proponen indicadores estructurales de resultado y de proceso para dar cuenta sobre esto. Lamentablemente en el sistema de Naciones Unidas esto aún no es obligatorio para los estados, está en discusión en el Alto Comisionado y en rondas de negociación y discusión que se están llevando a cabo, pero en el sistema de Organización de Estados Americanos ya está en vigencia, así que dentro de muy poco podrán verse los resultados y las ventajas de la utilización de los indicadores de derechos humanos como una nueva vía de exigibilidad de derechos.